Saludo inicialmente al doctor Wilmer Armando de Pablos, es abogado, analista internacional, quien nos va a acompañar desde Caracas a esta hora para el análisis de las elecciones y de todo lo que ha venido ocurriendo en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Gracias por acompañarnos, doctor Wilmer Armando de Pablos. No, primero que nada, agradecerte a ti, Luis Alfonso, por la invitación a Periodismo Libre. Suena poco o muy sencillo decir 86 edición, ¿no? Es todo un trabajo. Verle la cara a 86, verle la cara a 86 programas es realmente todo un esfuerzo, sobre todo en este mundo tan complejo de la comunicación occidental, cuando estamos obligados a llevar la verdadera información frente a la mentira del relato occidental, de sus corporaciones, de sus laboratorios de guerra sucia y sobre todo de esos anclas que se ven impecables para que en la psique del colectivo se haga creer que todo lo que viene de la vocería de ellos es la verdad. Y bueno, aquí estamos para desmontar todo esto. Les saludo a los usuarios, a las usuarias, a tus seguidores, desde Caracas, Venezuela, donde se ha expresado de forma genuina, libre, independiente y soberana el pueblo de Venezuela. Muy bien, ya hablaremos de esos resultados que ayer entregó en su segundo boletín el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias por sus palabras, doctor Wilmer Armando de Pablos desde Caracas. También tenemos desde la capital de la República de Colombia a David Porras Pérez, un joven analista, abogado también, quien estuvo recientemente como observador internacional en las elecciones de la República Bolivariana de Venezuela. Buenos días, David. Gracias por estar en Periodismo Libre. Muchísimas gracias a ti, Luis Alfonso. Un cordial saludo también a mi colega Wilmer, a Periodismo Libre, a todos los que nos están sintonizando a esta hora. De verdad es muy importante en este momento y más que nunca los medios alternativos, así sea mediante estas plataformas, porque tenemos que romper la matriz mediática de las grandes agencias de información del mundo que en este momento están orquestando otro golpe de Estado contra la República Bolivariana de Venezuela, como ya lo han intentado hacer antes, como lo hicieron en Bolivia y bueno, como lo han hecho en el Cono Sur desde épocas prácticamente ya inmemoriales. Así es, gracias nuevamente, David, por acompañarnos. Una rápida introducción de lo que ha venido ocurriendo. Vamos a poner en pantalla el resultado dado a conocer. Prácticamente es el resultado definitivo de las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro Moros obtuvo 6.408.844 votos, es decir, el 51,95%. Edmundo González, el candidato de la extrema derecha, obtuvo 5.326.104 votos, es decir, el 43,18%. Los 8 candidatos restantes, que los vemos allí y que ningún medio hegemónico mencionaba, obtuvieron en total sumados 600.945 votos para un 4,86%. La diferencia que finalmente obtuvo a su favor el presidente Nicolás Maduro en relación con Edmundo González fue de 1.082.740 votos, es decir, aumentó del primer boletín emitido a las 11 de la noche hora de Colombia por el Consejo Nacional Venezolano al segundo boletín, subió 1.082.740 votos el presidente Nicolás Maduro, que entonces ha sido reelegido en el primer boletín, superaba por algo más de 700,000 votos a Edmundo González. Pero sorprende, Wilmer y David, cómo el denunciado guión de lo que ocurriría luego del 28 de agosto a manos de la extrema derecha se ha venido cumpliendo al pie de la letra. La extrema derecha argumentó desde el principio, incluso desde muchas semanas antes, que no reconocerían las elecciones si ellos no ganaban. O sea, con cara gano yo y con sello pierde usted. Y se vaticinó también que se generaría pues una situación compleja
sino se les daba el triunfo y que ellos ya tenían prácticamente un consejo electoral paralelo. Se dijo también que se generaría una reacción por parte de Estados Unidos, que en realidad es el jefe de la campaña de Edmundo González, valga decir el títere de Corina Machado, y luego pues se ha dado esta reacción violenta por parte de lo que se denominan los comanditos, que son los seguidores de Corina Machado y de su mandadero, el señor Edmundo González. Presidente Nicolás Maduro denunció ayer una enorme cantidad de ataques después del domingo, lunes, martes y miércoles. Denunció que 12 universidades, 7 jardines infantiles, 11 escuelas primarias, 34 liceos, 250 módulos policiales, 3 hospitales, 6 clínicas populares, un centro de alta tecnología en salud, 30 centros ambulatorios, una farmacia popular, 6 centros de almacenamiento de alimentos de los CLAD, una radio comunitaria, 11 estaciones del metro de Caracas, un tren de Valencia, 38 autobuses, 28 estatuas, entre ellas la del cacique Coromoto, 10 sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, un centro de aguas servidas, un cuartel militar en Aragua, la sede del Ministerio de Vivienda en Caracas, 10 sedes del Consejo Nacional Electoral, alcaldías, plazas públicas, el zoológico de Maracaibo habían sido atacadas. Es decir, una acción concertada de violencia que lamentablemente en nuestro país ha sido presentada por los medios hegemónicos como protestas pacíficas. Aquí nadie en ninguno de los medios de comunicación de las élites ha dado a conocer la realidad de esta ofensiva que el presidente Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela han calificado como un golpe de Estado fascista y cibernético. Ahí estamos viendo la quema de una farmacia popular. Estas son fotos que hemos venido recaudando del seguimiento que hemos venido haciendo a todo lo que ha estado ocurriendo en Venezuela. Y el gobierno venezolano ha denunciado que hay un golpe fascista cibernético encabezado por Elon Musk y todos los agentes del imperio. Había un golpe cibernético listo en el que participa Estados Unidos para poder romper la digitalización automática mediante un apagón electoral al ser derrotada ese apagón, reiniciando así las guarimbas de 2014 y 2017 del doctor Wilmer Armando de Pablos. El micrófono. El micrófono, doctor Wilmer. Bueno, se pixeló lamentablemente la imagen. Estamos en directo con el doctor Wilmer Armando de Pablos desde Caracas. ¿Ahora sí? Tiene desactivado el micrófono. Tiene desactivado el micrófono. Ajá. Primero que nada, por supuesto, saludar y aplaudir además el trabajo extraordinario de mi colega David Porras. Realmente no sabía de David, no lo conocía, pero el impacto en la red producto de su trabajo muy claro, transparente y sobre todo muy objetivo, y esto se respeta aquí en cualquier parte del mundo, ¿no? David hacía unos trabajos en la red extraordinarios que se convirtieron en tendencia en nuestro país. Bueno, primero que nada felicitarlo, aplaudirlo y desde aquí un abrazo por ese trabajo comunicacional extraordinario, porque de eso se trata las veedurías y el acompañamiento de los observadores internacionales en momentos como estos. Entender en principio, yo soy un diplomático formado, pero además de eso soy un analista internacional de la geopolítica y no podríamos hacer este análisis sin antes poner en contexto a los usuarios y usuarias de este programa de periodismo libre y recordar que Venezuela tiene las primeras reservas de petróleo del mundo, pero además tiene las primeras reservas de oro del continente. Y realmente el 28 de julio no se trataba de una simple elección en razón de la candidatura
a la presidencia de la República. Realmente estaba en juego es hacia dónde girará la energía de nuestro país, nuestra riqueza, y las opciones que allí estaban sobre el tapete era la opción que representa el candidato de Washington, un hombre que hace años vivía en Estados Unidos, que fue diplomático, que es un septuagenario y siempre en Venezuela se relaciona con Joe Biden por sus condiciones físicas, ¿no? Pero además de esto fue impuesto por el gobierno norteamericano, por Washington, de forma pública, abierta, notoria y comunicacional, que además lo acompañaba la inhabilitada, fascista, antipatria, antinacionalista María Corina Machado. En principio lo acompañaba haciendo alusión a un pendón que llegó a todo el país como si ella estuviera habilitada para hacer campaña electoral, pero bueno, eso era parte del guión que les habían impuesto. Es importante visualizar que nuestro pueblo, que es un pueblo formado, con conciencia política y geopolítica, tenía claro que el triunfo de esa ala radical ultraderecha era poner al servicio del gobierno norteamericano y de sus aliados las energías a favor de la guerra. Y la otra opción era la opción del presidente actual, el presidente obrero, el presidente chavista Nicolás Maduro Moro, en razón de un planteamiento distinto, un planteamiento hacia la paz, no solamente del país, de la región y sobre todo del sur de la América, porque para nadie es un secreto que ya en los mapas de la CIA, en los mapas de la guerra, aparece un nuevo foco de desestabilización, de guerra, denunciado por nuestra propia vicepresidenta Delcy Rodríguez, cuando en los mapas mundiales aparece no solamente el conflicto de Ucrania, sino además los conflictos de Taiwán, de Corea del Sur y de Filipinas, pero además los conflictos en África, tratando por supuesto de nuevos focos de desestabilización en el orden mundial. Estados Unidos tiene como objetivo, y lo hemos visto, el Comando Sur, tratando por supuesto de generar un nuevo conflicto postelectoral en razón de las riquezas que tenemos en la zona en reclamación, la Guayana Esequiba, que es nuestra, y lo que se estaba jugando no era la simple elección, sino además de eso, hacia dónde giran las energías, y la decisión tomada por el pueblo de Venezuela el domingo pasado, 28 de julio, marca el inicio de una nueva época, o lo que llamamos el inicio de un nuevo ciclo civilizatorio. Los recursos de Venezuela no pueden ir a manos del imperialismo, tienen que acompañar el planteamiento del presidente Hugo Chávez, cuando siempre sostuvo que las riquezas de Venezuela deben acompañar a un mundo más humano, a un mundo de iguales, a un mundo de cara al nacimiento del nuevo orden mundial. Entonces, la decisión soberana tomada el 28 de julio por nuestro pueblo es una decisión que va a acompañar, por supuesto, al nuevo mundo multipolar y pluricéntrico. Es del conocimiento público que el día de ayer se recibió de la Cancillería rusa la invitación para los días 23 y 24 de octubre, donde Venezuela, por supuesto, pasará a ser miembro pleno del BRICS, y esto significa conectar a Venezuela con el nuevo orden multipolar y pluricéntrico, es decir, el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y la ASEAN. Realmente este era el verdadero debate que había en las elecciones presidenciales del 28 de julio, y por eso es evidente y es claro que la guerra comunicacional, que la guerra psicológica y que la guerra cibernética dirigida contra este proceso, contra la institución, no es de extrañar, mucho menos aún cuando nuestra periodista Karen Méndez hace público el plan de guerra dirigido contra Venezuela que se les filtró y que fue diseñado por este hombre conocido como Mark Stein. Yo les invito a que rescaten, y si no al final del programa les puedo
facilitar el trabajo de nuestra periodista, donde punto por punto ella analiza las 7 páginas que muestran los 7 puntos que se han cumplido tal cual fueron diseñados desde los laboratorios de guerra de Estados Unidos, específicamente de Miami. Y después de este ataque cibernético y de toda esa ofensiva que tipifica, caracteriza el golpe fascista cibernético, pues vino la complementación del golpe, que fue toda esa andanada violenta que hemos mencionado al principio. ¿Por qué lo he mencionado? Porque, entre otras cosas, ayer el presidente Nicolás Maduro lo detalló alertando a su pueblo para que esté atento a hoy, porque las intentonas violentas, fascistas, arbitrarias, violatorias de los derechos de los ciudadanos en que incurren los agentes de Corina Machado de la extrema derecha, pues intenta seguir, aunque lo que hemos conocido es que, y usted, bueno, lo podrá informar más adelante, hay en este momento completa tranquilidad, pero lo que en Caracas y en el resto del país, pero lo que se ha difundido más en nuestro país es que la violencia que se ha generado no es la de estos terroristas que han cometido toda esta andanada de ataques a los bienes públicos, hospitales, a clínicas, como lo hemos reseñado, sino que son pacíficas, personas que protestan y que entonces el gobierno está reprimiendo de manera injusta, lo cual es absolutamente falso desde las informaciones que hemos recibido, porque todos los capturados han sido detectados en estos hechos de violencia que se producen después de que fueron derrotados en las elecciones. Vamos ahora con David Porras. David, usted que estuvo como observador en las elecciones, coméntenos acerca de lo que pudo apreciar en este ejercicio democrático del pueblo venezolano y qué opina de los desarrollos ulteriores de los comicios. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este espacio que nos permite desmentir muchísimas cosas. Muchas gracias, Wilmer, por esas palabras. Nosotros lo hacemos con siempre siguiendo un norte, y es decir la verdad a las personas, como muy bien lo decía el libertador Simón Bolívar en sus múltiples documentos. Ese es nuestro norte, ese es nuestro referente. Él es a quien realmente le tiene el miedo. Por eso le tiene el miedo a Petro, quien ordenó como primer acto, como jefe de Estado y jefe de gobierno, sacar la espada de Bolívar. Por eso le tiene el miedo a la revolución bolivariana. Por eso le tiene el miedo a la independencia, a la soberanía de nuestros países. Ahora bien, antes de referirme a eso, Luis Alfonso, yo sí quiero hacer un llamado, porque es que he visto un doble rasero y una actitud completamente hipócrita por parte de muchísimos miembros, incluso de la izquierda, o que se hacen llamar de izquierda. ¿Dónde están las actas que ellos pidieron? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están la legalidad detrás de Juan Guaidó? ¿Cuándo la pidieron? ¿Cuándo pidieron la legalidad? Cuando reconocieron a Pedro Carmona, el golpista en Venezuela, en el año 2022. Acá lo recibieron en la Universidad Sergio Arboleda para dictar nada más ni nada menos que derecho constitucional. Entonces, ¿dónde estaban ellos pidiendo? ¿Dónde estaban pidiendo celeridad en los Estados Unidos en las elecciones pasadas, cuando se demoraron más de 2 meses en dar los resultados electorales definitivos? ¿Dónde estaban entonces ellos? ¿Dónde están ellos pidiéndole a Zelensky, exigiendo y protestando contra Volodymyr Zelensky, que cerró 11 partidos políticos de la oposición de él, cerró todos los medios de comunicación de la oposición allá, que prohibió las elecciones presidenciales que tenían que realizarse este año, que se está en este momento ya en un régimen de facto dictatorial? ¿Dónde están todos esos ayudantes de la democracia, pues, hablando y condenando todos estos hechos que hemos hablado? ¿Dónde estuvieron condenando el golpe de Estado del 2019, en donde Yanine Áñez se impuso en el poder y masacró decenas de bolivianos como dictadora en Bolivia? ¿Dónde estuvieron estos demócratas? Es un doble rasero que estamos viendo aquí realmente, y los invito a la reflexión. ¿Dónde están ellos pidiendo elecciones libres en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos? No, simplemente es que acá hablamos de un doble rasero. Y cuando ahí estamos viendo, perdón David, ahí estamos viendo en pantalla facsímil de varias de las famosas actas que presentó o que incluyó en una página electrónica la extrema derecha, pero que no son más que
actas irregulares, porque no tienen firmas de los operadores, no tienen firmas de los testigos, etcétera. Esas actas las presentó ayer Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en una de las ruedas de prensa que se han hecho en estos días bastante abundantes para esclarecer esto ante la opinión mundial. Y estas actas falsas tampoco han sido presentadas por los medios de las élites, por los medios hegemónicos. Y ahí estamos viendo también un contenido que subió David, precisamente mostrando cómo se puede manipular, ¿no? Se puede manipular las famosas actas que subieron a una página electrónica. Adelante, David. Entonces, ese es el doble rasero. Mira, fíjate, ellos no están mostrando todo eso. Ahorita voy a subir un video en donde demuestro, entonces para que estén muy pendientes, en donde demuestro múltiples irregularidades, en donde se encontraron, por ejemplo, gente fallecida votando. El presidente Nicolás Maduro, candidato del oficialismo, ustedes vayan a esa página web, digiten la cédula del presidente Nicolás Maduro, está ahí publicada, es pública. 58 92 46 4 es la cédula del presidente Nicolás. Digítenla y no votó. Coincidencialmente el presidente, lo que vimos en la prensa y en las imágenes del presidente Nicolás Maduro metiendo la boletica en la urna es falso. Es falso, entonces según esta página web. Es un dato clave, ¿no? Es un dato clave. Ahí muy relevante. Planas, vemos planas por todo lado. Planas porque son falsas, ¿no? Manipuladas, eso se le denomina planas. Sí, están falsas, unas sin firmar, otras en donde no firman los operadores de máquina, otras en las que están incompletas, dañadas, etcétera. Y lo curioso de eso es porque Edmundo González no fue ayer a presentarse al Tribunal Supremo de Justicia, en donde se supone que se iba a fijar un calendario para entregar la totalidad de las actas, pues no lo puede hacer porque entonces en ese momento compararían las actas que ellos están presentando ahorita públicamente, las compararían con las actas que tienen los demás candidatos presidenciales y con las que tiene el Consejo Nacional Electoral, y se evidenciaría que las únicas actas falsas son las que ellos están presentando. Entonces aquí estamos viendo una doble moral, estamos viendo una sociedad completamente desinformada, y me duele mucho decirlo, sobre todo dentro de la izquierda, que en este momento estamos viendo una doble moral. Ahora bien, hablando de lo que tú me estabas diciendo como observador, yo en primer lugar quiero felicitar al pueblo de Venezuela. Nosotros en las primeras horas que salimos a acompañar al pueblo venezolano, yo hablé con muchísimos opositores. De hecho, yo, y como se ve en los videos que yo estoy haciendo, yo le pregunto a los votantes, ¿aquí hay fraude electoral? ¿Alguien tiene alguna denuncia que hacer? O sea, y lo pregunto así, en voz alta, a viva voz, a todo el mundo. Le pregunto a los testigos que están ahí una vez cerradas las urnas y todo esto, se les pregunta de la misma manera. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Todos decían que el sistema electoral venezolano es completamente seguro y transparente. Y eso es lo que nosotros pudimos corroborar allá. Es un sistema que no puede ser adulterado, que no puede presentar ninguna falsedad. Y por esa razón, yo sí quiero hacer un llamado al gobierno venezolano, y es a que se preste y se disponga, como lo han manifestado hacer, para mostrar todas las pruebas y todos los acervos probatorios que demuestran que la elección fue completamente transparente, porque ahí no hay nada que temer, no hay nada que esconder. Lo puede auditar quien quiera. Si quiere, puede auditarlo el mismo Elon Musk y se va a encontrar que no hubo ningún fraude electoral. Entonces, después de eso, sí quiero mencionar que han habido unos grupos de guarimberos, unos grupos reducidos, los comanditas, creo que es que les dice María Corina, que sí son muy violentos, muy reaccionarios. A mí me han estado amenazando de muerte durante todos estos días. En esa ocasión, por ejemplo, filtraron incluso la habitación de hotel en la que nos encontrábamos, varios observadores internacionales con la geolocalización, y ponían que algún malandro los mate, por ejemplo. Esos son los pacifistas de María Corina Machado. Y en Colombia hay algunos que los están comparando que con la primera línea, y que dicen, si estuvimos del lado de la primera línea, tenemos que estar del lado de ellos. No, señores. Que yo sepa, los de la primera línea no quemaban vivos a las personas por el hecho de parecer duquistas. Este parece duquista, quemémoslo. No. Y eso es lo que hacen los guarimberos. Los guarimberos, por el simple hecho de parecer chavista, queman viva a la gente, queman farmacias populares, queman hospitales populares, queman escuelas, queman universidades. Entonces, ellos son los violentos. Ellos, a diferencia de la primera línea se defendía de un régimen opresor, liderado en ese momento por el terrorista de Estado, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, Iván Duque, un terrorista de Estado que atacaba a los ciudadanos, que los mataba, que los mutilaba. Y yo no he visto
que eso pase en Venezuela y que sean ellos los que se están defendiendo. Lo que se ve es que ellos son los que están atacando, ellos son los que están incendiando, ellos son los que están promoviendo la violencia, ellos son los que están asusando e invitando a la sociedad civil, que no ha respondido, tenemos que ser muy claros en eso, no ha respondido la sociedad civil a esos actos de violencia. Por esas razones que siguen siendo unos grupos muy reducidos los que siguen utilizando, digamos, estas excusas para tratar de incendiar Venezuela, asusados ellos por la extrema derecha colombiana y los parapolíticos colombianos. Dicho, y acá tenemos que hacer también una denuncia, han amenazado el cuerpo diplomático y consular de la embajada y el consulado aquí en la República de Colombia, algunos extremistas asusados por estos parapolíticos colombianos. Doble rasero ahí totalmente. Los de la política de la motosierra, de los falsos positivos, de los desaparecidos, ahora hablándonos de derechos humanos. Doctor Wilmer Armando de Pablos, el presidente Nicolás Maduro presentó ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia un recurso contencioso para que sea este tribunal el que dirima todo lo relacionado con las actas que están siendo tan reclamadas por la prensa y por los políticos internacionales tan aliados al imperio de Estados Unidos y a las oligarquías del continente. ¿Cuál es su opinión, usted como jurista y también como analista, en relación con este procedimiento que ha impetrado el presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia? Entre otras cosas, la presidenta del tribunal convocó una audiencia pública ayer convocó a los 10 candidatos, y el único de los 10 que no estuvo presente fue el candidato de la extrema derecha, Edmundo González. Ahí vemos la silla vacía. ¿Qué opina usted? El micrófono, por favor. Es importante resaltar que en el guión del plan contra el proceso electoral en Venezuela, al que les hacía referencia hace un momento, que lo hizo público la periodista Karen Méndez, estaba allí establecido como una línea el hecho de atacar al sistema electoral venezolano. ¿Y qué fue lo que atacaron específicamente? A través de la guerra cibernética, la transmisión de datos, es decir, Venezuela, a partir de la automatización del año 2004, es del conocimiento comunicacional, un hecho público, notorio comunicacional, que la transmisión se hace el mismo día y que los resultados por tarde se dan a la medianoche o antes de la medianoche en un porcentaje del 90 y algo %. Sí, recuerden que hay estados y hay mesas electorales muy lejanas en el Amazonas venezolano y por eso no se llega al 100%. Sin embargo, una vez que fue emitido el 80% del escrutinio ese mismo día con el 56% de participación, ya el primer boletín evidenciaba el triunfo del presidente Nicolás Maduro. Ya esa variable permitía hablar de un total irreversible a lo que tú hacías las proyecciones estadísticamente, lo que el día de ayer nos sorprendió, porque cuando se hizo el segundo boletín, ya esas proyecciones desde el punto de vista estadística estaban más que... ¿Qué sucede cuando cuando el candidato Edmundo González Urrutia, como sería de la inhabilitada acompañante María Corina Machado, cumpliendo el guión norteamericano, habla de un supuesto fraude y pone en tela de juicio el tema de las actas? Pues el presidente de la República, que no es más que un hombre formado en derecho, aun cuando él no es abogado como tú y yo, David, es un hombre que participó en la redacción junto al pueblo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos dimos en el año 99, y el presidente Nicolás Maduro conoce toda la ingeniería constitucional, pero además de eso conoce la ley orgánica del poder del Tribunal Supremo de Justicia. En uso del derecho constitucional, de los mecanismos establecidos en la Constitución y en las leyes correspondientes, él pudo haber ejercido
los recursos administrativos, que son el recurso de reconsideración, el recurso de revisión, el recurso jerárquico, ante el Consejo Nacional Electoral, pero él optó por ir de inmediato al recurso extraordinario establecido en la Constitución, que le permite a él, al Tribunal Supremo en sala electoral, porque como ustedes lo saben, en nuestro país existen 5 salas: la electoral, la penal, la político-administrativa, la sala social y la sala constitucional, y él simple y llanamente ejerció un recurso contencioso ante esta sala. Y este recurso contencioso ante esta sala activó de inmediato al Tribunal Supremo, que convocó al día siguiente a los candidatos a las elecciones presidenciales, a los candidatos, y como lo decían ustedes, el único que faltó es casualmente aquel que alega el fraude en las actas. ¿Por qué razón no se presenta el supuesto actor que dice tener el 100% de las actas en su poder y que además dice tener el 73% a su favor en contra de un 30%? Evidentemente sabemos que no se presentó porque estaría cometiendo 2 delitos más en la audiencia del Tribunal Supremo de Justicia. Estaría presentando toda esa serie de actas viciadas, ¿sí?, que aparecen en la página web que montaron un día antes comprando un dominio en el Reino Unido para establecer esta página, porque ya el plan estaba cantado de antemano y ellos iban a cantar el fraude, lo dijeron públicamente, y cuando vacían todas esas actas en este dominio, en esta página que crearon, las páginas están viciadas de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque ellas fueron, por supuesto, manipuladas, y la razón por la que González Urrutia no se presenta ante el Tribunal Supremo de Justicia en esta audiencia, donde el tribunal informa que, conocido el recurso y analizado, se aboca al conocimiento de la misma y los notifica en audiencia pública ante el país y ante el mundo que deben consignar los documentos relacionados con el proceso electoral. Pero al día siguiente, el Tribunal Supremo, el día de ayer, convoca y exhorta en un lapso perentorio de 24 horas al Tribunal Supremo, al Consejo Nacional Electoral, para que consigne todos los recaudos relacionados con el proceso electoral. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia está haciendo lo propio en sala electoral a los fines de definir, ¿sí?, la transparencia del proceso electoral venezolano. No es la primera vez que un tribunal o una corte o una alta corte define el resultado de las elecciones. Lo hemos visto inclusive en Estados Unidos cuando el proceso con George Bush en el año 2000. Así que bueno, el presidente lo que hizo como un demócrata que es hacer uso de los mecanismos constitucionales y legales que le permite a él ir ante el Tribunal Supremo para disipar la duda, aun cuando el propio Consejo Nacional Electoral el día de ayer se pronunció. Esto es simplemente el uso sano del derecho en el ejercicio de las funciones que tiene él como presidente. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las opiniones de los seguidores de Periodismo Libre que ponemos en pantalla como subtítulos. Vamos acompañando este panel con nuestros invitados, Wilmer Armando de Pablos y David Porras, en esta emisión de Periodismo Libre, cuya primera sección está dedicada al análisis de las elecciones en la República Bolivariana de Venezuela, que ha ganado por amplio margen, más de 1 millón de votos, el presidente Nicolás Maduro Moros, quien ahora asume 6 años más como candidato reelecto. Agradezco también que ya están en sala nuestros invitados para hacer el análisis de los 2 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, que se cumple el próximo miércoles 7 de agosto. Luis Jairo Ramírez y Lina María Montilla, les agradezco que nos esperen allí unos minutos más, porque seguiremos hablando con nuestros invitados sobre Venezuela. David, usted que es un generador de contenidos en las redes, y como lo decía el doctor de Pablos, ha generado pues
una viralización muy importante por sus denuncias a través de las redes en relación con lo que ha intentado la extrema derecha contra la democracia en Venezuela. ¿Qué opina del sesgo tan aterrador como los medios colombianos, incluidos algunos comunicadores y generadores también de contenido de lo que se denomina el progresismo y algunos de izquierda, entre comillas? ¿Qué opina del sesgo de ellos en contra del proceso bolivariano, de la democracia venezolana, de la elección legítima del presidente Nicolás Maduro, desconociendo todo lo que ha venido ocurriendo, todo lo que estamos analizando aquí? No lo mira, no mira las grandes movilizaciones que miércoles, jueves, viernes ha habido en Venezuela en apoyo al presidente Nicolás Maduro. No tienen en cuenta todos estos argumentos que se están presentando. Ciegamente están casados con la narrativa de Estados Unidos y de las oligarquías del continente. Bueno, te lo resumo en dos cosas. Primero, cuando a mí me invitan para ser, acompañante internacional, cuando se estaban poniendo en contacto conmigo para seguir y continuar pues con todos los trámites legales para poder acudir allá, yo me puse en contacto inmediatamente porque a mí me ofrecieron por parte de uno de los movimientos del Gran Pueblo Patriótico si recomendaba llevar a alguien más como observador internacional. Ya muchos de estos generadores de contenido progresistas que hoy están atacando el proceso de la República Bolivariana de Venezuela, yo les ofrecí, les dije, me están dando estas invitaciones, vamos allá a Venezuela para que ustedes mismos vean, ustedes mismos observen. No quisieron ir, no quisieron ir. Entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora bien, el segundo punto, te lo resumo en algo. Por ahí un generador de contenido que ha tenido múltiples contradicciones y ha atacado al presidente Gustavo Petro muchísimas veces, producto de fake news que él mismo se traga enteros y después sale a, a disculparse y a dar pasos, o sea, da muchos pasos en falsos. Publicó hace un tiempo que era muy fácil estar del régimen de Maduro, muy fácil, una posición muy cómoda esa, y que era muy difícil estar en contra de él. Eso me causó muchísimas gracias porque, ¿qué es más fácil? Estar en contra de los Estados Unidos de Norteamérica, la OTAN, sus agencias de información, sus medios de comunicación con intereses claramente corporativos, el segundo hombre más rico del mundo, Elon Musk, que tiene una red social y que claramente manipula esta red social y todos sus algoritmos, estar en contra de toda la banca internacional o estar a favor de ella, porque esa persona vive en Miami, muy cómodamente, un miaminense que claramente no le interesa estar en contra de todo el régimen político en el cual él vive y del cual él goza y del cual él se beneficia. Entonces, ¿qué es más difícil? Estar en contra de esos intereses imperiales que han causado hambruna en el pueblo a nivel mundial, que nos tienen en este momento al borde de una crisis climática sin reversa, que han creado guerras, invadido países, acabado poblaciones enteras que en este momento están del lado del genocidio de Netanyahu. Es más fácil estar a favor de ellos o estar en contra de ellos. Nosotros, por el contrario, nosotros siempre tenemos como luz estar del lado de los pueblos, estar del lado de la soberanía, de su autodeterminación, y por esas razones que nosotros no caemos en contradicciones. Por esas razones que cuando el imperio comienza a atacar al presidente Gustavo Petro, porque lo va a hacer, y ya lo ha hecho en algunas ocasiones, cuando pase esto, esas personas van a tener muchísimos problemas porque van a tener muchísimas contradicciones y no van a saber qué hacer y no van a saber de qué lado estar. Van a ser los primeros en saltar del barco del progresismo en defensa del primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia, el de Gustavo Petro. Mientras nosotros vamos a seguir firmes ahí al lado de los pueblos, porque es del lado de nosotros, y por esa razón nosotros no vamos a tener contradicciones. Entonces, pues bueno, claramente hay una agenda mediática. Telesur tiene la vocación de ser una agencia de información, es decir, un contrapeso mediático contra la BBC, la AFP, la BBC de Londres, contra esos grandes agencias y medios de comunicación. Entonces yo los invitaría más bien a informarse a través, también está bien que vean CNN, pero Fox News, pero vean Telesur,
vean Russian Today, vean Al Jazeera, vean otros medios de comunicación. No se queden únicamente con los comentarios que hay en Twitter, con los titulares de estos medios de comunicación, que los de Colombia, y esto es lo que ellos no ven, los medios de comunicación de extrema derecha de Colombia están íntimamente ligados con esos medios de comunicación internacionales y con esas fuentes de información. Entonces, pues la invitación es a que miren de qué lado están, si están del lado de los pueblos o si están del lado del imperio norteamericano. Por acá Elizabeth Camacho nos dice: decepcionante algunos canales alternativos que condenan al presidente Nicolás Maduro y los resultados electorales sin tener información real y clara, y como nos lo dice David, pues también porque les interesa seguir monetizando, ¿no? Lo más cómodo yo diría es sumarse a todo ese coro de condena sin información, sin ver el otro lado, sin objetividad, sin equilibrio, sin interés, y sumarse al otro lado de la narrativa, de apoyar a dos personajes nefastos, y eso quiero resaltarlo aquí. El señor Edmundo González, un octogenario que tiene unos gravísimos antecedentes. Vamos a ver si al final del noticiero, no en este espacio, porque tenemos que entrar a la nueva sección de análisis de los 2 años del presidente Gustavo Petro, presentamos el video del padre Ramiro Arango, donde denuncia cómo Edmundo González fue un agente de la CIA que tuvo que ver con esa masacre infame contra los sacerdotes jesuitas en El Salvador, y cómo este títere de María Corina Machado pues tiene unos antecedentes nefastos, y la misma señora Machado además pidió en una carta que ha circulado de manera profusa que el genocida Benjamín Netanyahu interviniera en su país. Le pidió que interviniera a este genocida que ya tiene sobre su conciencia, si es que tiene conciencia, más de 40,000 palestinos asesinados en la infame invasión que lleva a cabo contra el pueblo palestino en Gaza, y más de 100,000 heridos y afectados, y la destrucción total de la franja de Gaza. De modo que esa clase de personajes es la que está apoyando a algunas personas que se definen de izquierda y progresistas. Uno no entiende, no entendemos absolutamente nada de eso. Es increíble lo que está ocurriendo, ¿no? Doctor Wilmer Armando de Pablos, entonces, ¿qué sigue ahora? Hemos visto que los señores de la OEA se reunieron pues a instancias de Luis Almagro, que odia la revolución bolivariana desde hace años. No fructificó su intento de una condena, fue derrotado, entre otras cosas porque los gobiernos el gobierno de México no asistió, el gobierno de Colombia y el de Brasil se abstuvieron, y fue derrotado. Necesitaban 18 votos y sacaron 17. ¿Qué opina de esto y qué sigue ahora para el pueblo venezolano y para las próximas horas que van a ser determinantes en este proceso democrático? Su micrófono. La vergonzosa actuación, reiterada y vergonzosa actuación del innombrable Luis Almagro, pretendiendo llevar a una reunión extraordinaria al seno de la Organización de Estados Americanos, como decía Fidel, al Ministerio de las Colonias, que no representa a América Latina, sino que es simplemente un operador al servicio de Estados Unidos y sus intereses, pretender llevar un tema que, además de un inexistente miembro, porque dignamente Venezuela se retiró hace 5 años de la Organización de Estados Americanos, por las razones que son ampliamente conocidas. Aquí fracasaron porque no tuvieron los 18 votos, porque hubo las abstenciones y porque además no hubo la participación de gobiernos muy serios de la región. Pero es que además este golpe no solamente lo recibieron en ese parapeto de organismo multilateral, sino que además en la Unión Europea, Víctor Orbán se puso de pie y vetó la resolución que pretendían desde el seno de la Unión Europea, y allí recibieron otro golpe muy fuerte, sobre todo porque no permitió el criterio o el voto unificado para la Unión Europea. Debemos recordar además que Rusia, China, Corea del Norte, Irán, los Emiratos Árabes
¿sí? Es decir, el nuevo mundo multipolar, pluricéntrico, de inmediato reconocieron a través de sus voceros. En el caso de Rusia lo hizo el propio presidente Vladimir Putin, y en el caso de China, la propia vocería de la Cancillería reconocieron el triunfo inmediato, ¿sí? Y la decisión soberana del pueblo de Venezuela. Países como Argentina, como Paraguay y Estados Unidos, que han reconocido a Edmundo González Urrutia, como lo llaman en las redes, el nuevo Guaidó, es decir, el nuevo presidente Guaidó 2.0, así lo llama hasta el propio presidente Nicolás Maduro. De verdad es vergonzoso, penoso, impresionante oír al secretario de Estado norteamericano prácticamente proclamando, convirtiéndose en el poder electoral en Venezuela, al candidato Urrutia como presidente de Venezuela. Pero es que además, en la vergonzosa reunión extraordinaria, el representante del hemisferio occidental ya se le había adelantado. Después trató de subsanar su metida de pata cuando, a través de una periodista tras bastidores, después de la reunión, dijo que él quiso decir otra cosa. Pero bueno, esto es parte de la jugada vergonzosa y política de estos tres países. Hemos visto, por supuesto, a los pronunciamientos adversos de la región, de Chile, de Boris, vergonzosa, de Milei, vergonzosa, de la Calle, vergonzosa, de Dina Boluarte, vergonzosa, de Daniel Noboa, vergonzosa, del propio Uruguay, y el presidente en ejercicio pleno de la Constitución, conforme al artículo 236 de nuestra Constitución, que le da de forma excluyente y exclusiva el manejo de las relaciones internacionales, pidió el retiro de nuestros diplomáticos de 7 países, vale decir, de Argentina, de Chile, de Perú, de Panamá, de Costa Rica, de República Dominicana y de Paraguay, por el irrespeto a la voluntad de nuestro pueblo, una decisión soberana, libre e independiente. Pero además de esto, debemos resaltar que toda la actuación del presidente Nicolás Maduro en ejercicio de sus funciones son realmente la garantía de paz, no solo para Venezuela, para el sur de América, para América Latina, entendiendo que el nuevo conflicto diseñado por los centros de guerra de Estados Unidos miran hacia la fachada atlántica de nuestro país, es decir, el conflicto con la Guayana Esequiba. No podemos perder esto de vista, porque esto afecta no solamente a Venezuela, sino al sur de la América y a la región. Además de eso, hemos evidenciado el respeto del presidente Nicolás Maduro hacia el Consejo Nacional Electoral y hacia el propio Tribunal Supremo de Justicia cuando hace ejercicio de la Constitución y de las leyes. Y además de esto, no podemos dejar de señalar la invitación hecha por el presidente Vladimir Putin para el día 23 y 24 de octubre, cuando Venezuela, por supuesto, pasará a ser miembro pleno, o la membresía que le permitirá ser miembro pleno del nuevo mundo multipolar, donde pondrá al servicio de la humanidad y no de la guerra la decisión que ha tomado el pueblo de Venezuela. Es importante señalar que nuestro pueblo el 28 de julio votó por la paz. Votó por la paz, pero además votó por el acompañamiento al nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, y sobre eso no puede existir la más mínima duda, porque nuestro pueblo es un pueblo con conciencia geopolítica. El Tribunal Supremo de Justicia acaba de abocarse al conocimiento del recurso contencioso electoral, notificó a las partes, llamó a los 10 candidatos, les pidió que consignaran los recaudos correspondientes, y por supuesto el más interesado en mostrar los recaudos que acompañan su supuesto triunfo del 73% es Urrutia, pero vimos que ni siquiera se presentó en la audiencia pública que se hizo ese día. Además de esto, el Tribunal Supremo de Justicia acaba de exhortar al Consejo Nacional Electoral, al Poder Electoral, a que consigne todos los recaudos que soportan el segundo boletín, es decir, que soportan los 2 boletines que él acaba de anunciar. El Consejo Nacional Electoral, pese al ataque comunicacional, psicológico y cibernético, ha hecho lo que la Constitución y la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales y su reglamento y las resoluciones
le señala en la actuación limpia y transparente que debe caracterizarlo. Entonces creo que tomando en consideración todos estos elementos, para nuestros usuarios y usuarias de Prensa Libre, estamos allí y simplemente les invitamos a hacerle seguimiento a todo el hecho comunicacional a través, como lo decía David, del hecho de los medios alternativos, porque por supuesto en Colombia, que es uno de los brazos comunicacionales del monopolio occidental, de las corporaciones de la desinformación, de sus laboratorios de guerra sucia y sobre todo de los anclas que son pagados en las nóminas de la USAID para desinformar, para invisibilizar y para minimizar la verdad que hoy asiste a la actuación del pueblo de Venezuela. No nos queda otra que invitarlos para que estos medios alternativos están allí a la disposición de los pueblos de la América, de la patria grande, con el único fin de informarse y de que tengan una visión geopolítica estructural de lo que está pasando para que les permita discernir en razón del hecho de las elecciones en Venezuela. Por acá, Enalba Fernández nos dice: el nuevo orden mundial multipolar es irreversible, pronto Venezuela entrará a los BRICS y consolidará su crecimiento económico imparable. Crecimiento económico que se ha visto porque Venezuela se ha ido recuperando. La inflación, que era una hiperinflación, ahorita está en sus niveles mínimos. El abastecimiento es total, etcétera, etcétera. Hay una gran recuperación y obviamente pues se le debe al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Finalmente, David, en Colombia ha habido intentos, entre otros del vicepresidente de Uribe, el señor Francisco Santos, de desarrollar acciones de protesta, dice él, contra la embajada y la representación de Colombia en Bogotá. Desde el campo alternativo, desde el campo de los pueblos solidarios con las causas justas de la humanidad, ¿se ha pensado ya en algún acto para hacer claridad en el pueblo colombiano acerca de la verdad de lo que ocurre en la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, nosotros los diferentes observadores internacionales que estuvimos allá en Venezuela, de acá de Colombia, vamos a realizar en los próximos días un evento en donde expondremos todos los hallazgos, todas las observaciones que hicimos con respecto al proceso electoral que se realizó el pasado 28 de julio. Asimismo, hemos condenado todos estos intentos porque están saliendo loca, de verdad, por ahí en redes sociales, diciendo que se van a tomar la embajada, que tienen 48 horas todos los miembros del cuerpo diplomático y consular de aquí en la embajada en Venezuela, ese tipo de cosas que nosotros lo advertimos desde el primer momento. Dejen esos comentarios tan irresponsables e incendiarios que pueden estar generando violencia. Y aún así, Marta Lucía Ramírez continuó. Aún así, Francisco Santos continuó haciendo María Fernanda Cabal, continuaban haciendo todo este tipo de comentarios que incitan al odio. Y pues realmente estamos del lado de la... Lo más grave de todo esto es ver incluso a progresistas también haciendo eco de todo este tipo de afirmaciones, progresistas que supuestamente votaron por la paz, que estaban por la paz, la principal propuesta del presidente Gustavo Petro, y pues mírenlos, están ahí del lado de la violencia, del lado de la guerra y del lado de los guarimberos. Ahora bien, yo creo que a nivel internacional nosotros tenemos que los pueblos tenemos es que mostrar el quinto poder, que debería ser realmente el primero. El cuarto poder es el poder de los medios de comunicación. Y se habla del quinto poder, que es el poder de las ciudadanías, que en mi concepto debería ser el primer poder. Y nosotros tenemos que empoderarnos y comunicar mediante estos tipos de medios alternativos, también mediante los medios comunitarios, mediante muchísimos medios de comunicación y no dejar que callen nuestra voz. Muchas gracias, doctor Wilmer Armando de Pablos, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre, y David Porras Pérez también por estar con nosotros. Seguiremos atentos al devenir
de los acontecimientos en la hermana República Bolivariana de Venezuela e informando con veracidad, mirando realmente lo que está ocurriendo y no con el sesgo que vienen haciendo otros medios que no son de información, sino de desinformación y comprometidos con intereses extranjeros. Muchas gracias a los dos y creo que hemos entregado elementos para el análisis de nuestra vasta audiencia. Muchísimas gracias, Wilmer. Encantado en compartir con usted este espacio. Igual, David, un abrazo en la distancia para ambos y, por supuesto, cuenten siempre conmigo para informar, para acompañar y analizar la realidad de lo que sucede en el mundo, sobre todo cuando este pueblo, el pueblo de Venezuela, después de 213 años, toma una nueva decisión histórica que abre una nueva época de cara a un nuevo ciclo civilizatorio. Nuestras energías jamás estarán a disposición de la guerra. Nuestras energías estarán en pro de la humanidad. Así lo soñó Hugo Chávez y así lo entendemos nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted.